El parlamentarismo como sistema político tiene sus antecedentes en Inglaterra. Hacia 1640, el rey Carlos I de Inglaterra tiene un conflicto con su parlamento, por lo que el monarca le declara la guerra y aboca al país a una guerra civil de la que sale perdedor. En ese tiempo, el parlamento inglés asume los poderes del Estado durante un breve plazo de tiempo, hasta que Oliver Cromwell, en calidad de dictador, instala la República Inglesa en 1649. Esta primera irrupción del modelo va a mostrar ya sus rasgos fundamentales, y es así como el triunfo definitivo del régimen parlamentario ocurre con la Revolución Gloriosa en 1688, a partir de la cual el Reino Unido aplicó el mismo de manera integral. En este momento tendremos la definición de lo que es el régimen parlamentario. Este mismo lo vamos a esquematizar en un polinomio de 4 elementos. El primero de ellos es que podemos decir que es una forma de gobierno sumado a que posee la representación popular más la presencia parlamentaria más la dirección de asuntos estatales. Sumando esos 4 elementos nos da como definición el régimen parlamentario, que podríamos en resumen decir que es una forma de gobierno que posee la representación popular dentro de la presencia de un parlamento y este tiene como encargo la dirección de asuntos estatales. Características del sistema parlamentario. En el parlamentarismo encontramos varias características. Una de ellas es cuando el parlamento elige al jefe de gobierno, que es presentado por el primer ministro, donde este último es quien dirige al gabinete o al consejo de ministros. Otra característica es que el Parlamento no comparte con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos. Luego tenemos al Poder Legislativo, que se divide en 2 cámaras, en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes, en el caso inglés, donde esta primera, los Lores, se discuten los proyectos de ley. Lo hacen de una forma muy rigurosa, toda vez que son ellos quienes revisan las piezas legislativas que le remiten los comunes. Desde marzo del 2010, la Cámara de los Lores cuenta con 788 miembros, mientras que la Cámara de los Comunes cuenta con 650 miembros que son elegidos por el sufragio universal por un periodo máximo de 5 años. Y por último tendríamos a la segunda Cámara, que es la del Senado y la Cámara de Representantes en el caso estadounidense. El poder se encuentra en manos del Parlamento, en manos del gobierno y también en manos del electorado. Los miembros son de elección directa y ellos representan a la nación, quien les delega la soberanía a través del voto. El poder ejecutivo es dual, por lo que hay un rey y una reina que representan a la nación como jefe de Estado. Está también la figura del primer ministro, que es el jefe de gobierno y de la administración. El Parlamento elige a un primer ministro para la dirección de los asuntos públicos. Este funcionario es responsable de la Cámara de Diputados y es respaldado por la mayoría de esta. Si pierde el apoyo, el Parlamento puede hacer caer al gobierno mediante un voto de censura. Los miembros de gobierno o Consejo de Ministros son al mismo tiempo miembros del Parlamento. El gobierno está unido al Parlamento bajo el principio de interdependencia por integración. Por ello existe división de poderes y las decisiones políticas se reparten entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
comenzamos hablando del parlamentarismo clásico francés, que durante la tercera y la cuarta época, la República de Francia tuvo un sistema parlamentario que se caracterizó por la estructura dual del poder ejecutivo, el presidente de la República, que era elegido por ambas cámaras, y el primer ministro. Y acá el último eclipsaba totalmente al primero. Esta modalidad del parlamentarismo, además de factores ideológicos y psicológicos propios de los franceses, condujeron a la inestabilidad permanente de los gobiernos, los cuales eran cambiados constantemente, ya que las mayorías parlamentarias variaban con frecuencia. Seguimos con el parlamentarismo controlado, que la ley fundamental de Bonn, como reacción al sistema consagrado en la Constitución de Weimar, que permitió el ascenso de Hitler al poder por vías constitucionales, estableció un modelo de parlamentarismo que la doctrina denominó controlado. La designación del canciller federal, o sea, del primer ministro, la va a realizar el Parlamento a solicitud del presidente de la República. El elegido es nombrado por el presidente federal. Una vez en su cargo, el primer ministro prácticamente no puede ser destituido anticipadamente de su cargo por un periodo de 4 años. El voto de no confianza, para que surta efectos, debe ir acompañado del nombramiento concomitante de su sucesor, que sería el voto reconstructivo de censura. Para que ello ocurra, tendría que producirse la hipótesis, que es muy poco probable en la práctica política alemán, de que un partido que apoya la coalición de gobierno se alíe con la oposición para formar un nuevo gobierno. El parlamentarismo frenado de la Quinta República Francesa. Aquí el presidente ejerce un papel de árbitro entre los detentadores del poder y actúa como el garante de la unidad y continuidad nacional. Aquí se elige discrecionalmente al primer ministro y a propuesta de este a los demás ministros. Tiene facultad de someter algunos asuntos al referendo, además de que puede disolver discrecionalmente al Parlamento. También tiene la facultad de tomar las medidas que considere necesarias en el caso de serio peligro para el funcionamiento normal de las instituciones gubernamentales y ante graves amenazas a la vida estatal. Aquí se da la responsabilidad política del gobierno, que puede hacerse valer en 2 hipótesis. La primera, que sería la noción de censura, que debe ser apoyada por lo menos por 1/10 parte de los miembros de la Asamblea, y la segunda, que es el primer ministro, que puede pedir un voto de confianza para un programa del gobierno o para una declaración general de su política. El régimen parlamentario inglés. Si hablamos del régimen parlamentario inglés, se dice que es la versión original de lo que representa un régimen parlamentario. El mismo tiene algunas características importantes de mencionar, como lo son las siguientes. Se basa en la existencia de un sistema bipartidista en igualdad de oportunidades para alcanzar el poder. Si nos referimos a su gabinete, debemos decir que este es un comité relativamente pequeño, conformado por los líderes del partido mayoritario. Asimismo, cuando mencionamos al primer ministro, también se debe tener presente que este es el líder del partido mayoritario que ha ganado las elecciones. Por otra parte, y respecto a la Cámara de los Comunes, se puede decir que ésta ejecuta las decisiones mediante legislación que propone el gabinete. Refiriéndonos al tema de control político, este está distribuido entre las cámaras del Parlamento y el electorado. Finalmente, y una de las características más importantes que debemos tener en cuenta, es que el gobierno tiene la facultad de disolver anticipadamente el Parlamento, y esto provoca que se convoque a elecciones generales. En síntesis, una vez comentadas algunas características importantes del sistema parlamentario británico o inglés, podemos concluir que una muy marcada es la interdependencia, pues los miembros del gobierno son simultáneamente miembros del Parlamento.
En la actualidad, existen muchos países que mantienen el régimen parlamentario como su sistema de gobierno, por lo cual, seguidamente podemos mencionar algunos de ellos, así como el año en el que adoptaron dicho sistema, entre los cuales tenemos Alemania 1949, Croacia 1991, República Checa 1993, Bulgaria 1947, Etiopía 1991, Finlandia 2000, Barbados 2021. Conclusiones. Los gobiernos democráticos pueden optar por sistemas presidencialistas, sistemas parlamentarios, garantizando los deberes y derechos de la minoría parlamentaria, como lo establece la Constitución. Dentro del análisis del sistema parlamentario, nos permite entender que el parlamentarismo debe garantizar la legitimidad de los gobiernos centrales y que la conformación de los diferentes parlamentos inicia tras una alianza que garantiza la legalidad dentro de un marco normativo. De las presentaciones hemos visto que el régimen parlamentario tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas tales como mayor representación del conjunto social, mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno y mayor consenso en las decisiones. Entre las inconvenientes tenemos separación de poderes atenuada, excesiva vinculación del poder ejecutivo con el partido político en el poder, el bipartidismo. Como recomendaciones generales tenemos, al no haber periodos fijos de gobierno, si el primer ministro pierde el apoyo mayoritario, el cambio puede ser brusco. El Parlamento goza de mejor sistema de control y cambios en el gobierno. De ello debe llevarse un buen control político. El sistema parlamentario cuenta con mejores posibilidades de cumplir sus programas de gobierno, y es ahí donde se puede ocupar de dar seguimiento a las políticas de partido. Se ha dicho que el régimen parlamentario es demasiado democrático, por ello han de cuidar mejor sus investiduras, que sean bien definidas y estables.